Bienvenidos a otro capítulo del Quinto Enfoque, pero antes de seguir no se olviden suscribirse al canal. Ahora sí, hablemos de organizaciones criminales, actividades ilegales, crueles encubiertos. Les hablo de las grandes mafias del mundo. Son organizaciones violentas y peligrosas que se expanden de forma secreta. La Yakuza es, por cierto, de esos grupos criminales más antiguos del mundo. Nació en Japón, en el Japón de los samuráis, y su época dorada fue entre 1960 y 1980, cuando llegó a tener más de 180,000 integrantes. Hoy son apenas 10,000, pero no menos temidos. La palabra Yakuza viene de los números 8, 9 y 3, pronunciados en japonés es Yakuza. Es la peor mano de cartas que te puede tocar en un juego nipón. Hay quienes piensan que si te tocan esos números es de mala suerte. Esta organización criminal se formó en el siglo XVII por personas marginadas, vendedores ambulantes, en general, la sociedad más pobre, cansados de estar rezagado. La Yakuza tiene un código de valores e ideología bien complejo y todo se resume a una palabra: lealtad. Dicho de otro modo, los miembros ponen los intereses del grupo por encima de los personales, pero además siguen muchos rituales. Por ejemplo, si alguien comete un error, se corta un fragmento del dedo, y perderlo es motivo de vergüenza, aunque con el tiempo ya se ha ido modificando un poco esta práctica y actualmente es más común pagar multas, altísimas cantidades de dinero por los errores cometidos. Se identifican con la derecha y la ultraderecha japonesa. Viven de la idea de que Japón es lo primero, la tradición samurái, el honor y el glorioso pasado imperial de Japón. Pero, ¿y a todas estas? ¿A qué se dedica la Yakuza? A extorsionar, a préstamos ilegales, redes de prostitución, tráfico de drogas. Y reconocerlos es fácil: tatuajes. Cada figura tiene su propio significado. El problema es que en Japón están casi prohibidos. De hecho, una persona tatuada no puede entrar a playas, piscinas, saunas o spa. Otro elemento que distingue a la mafia japonesa de las otras es que apenas usan armas de fuego y recurren poco a la violencia en comparación, por ejemplo, con los cárteles de América Latina. Más bien usan navajas o cuchillos. Y vaya, no es que sean unos santos. Lo que los hace temibles es su disposición a asesinar a quien se interponga en sus asuntos. La Yakuza está asociada con los Viagras de México. ¿Da miedo? Sí, pero ¿qué me dicen de la Ndrangheta, la mafia más peligrosa del mundo actual? Son ricos y poderosos. La primera vez que el mundo escuchó sobre esta mafia fue en los años 70, aunque hay indicios de que operan desde mucho antes. Se asentaron en la región de Calabria, al sur de Italia. Les hablo de Ndrangheta, un nombre que viene del griego andragatia, que significa coraje y libertad. En principio era una familia y pertenecer a esta mafia era una cuestión hereditaria, pero con el tiempo se fue sumando y sumando más gente y se diferencia con las otras mafias justo por eso, por su estructura familiar. Por eso es tan confiable, pocos la traicionan, porque sería como traicionar a tu papá, tu mamá, tus hermanos, y no, ¿verdad? Las mujeres, de hecho, se encargan de transmitir a las generaciones sucesivas los valores de la familia, el honor y el silencio. Si no existes, no te persiguen. Y no se trata de levantar la mano, yo quiero estar en esa mafia, porque hay que pasar por todo un proceso de iniciación que arranca con el bautismo de sangre. Le cortan un dedo con un cuchillo para que la sangre caiga sobre la imagen de San Miguel Arcángel, patrón de la mafia según ellos. Luego se quema la orilla de la imagen, le leen las reglas, se tatúa una cruz en el hombro derecho o una rosa esmeralda en el pie izquierdo y listo, bienvenido a la mafia. Nadie sabe exactamente las cifras, pero según la justicia italiana cuenta con al menos 20,000 miembros en todo el mundo. La organización factura anualmente unos 66.800 millones de dólares y la mayoría proveniente del tráfico de cocaína, pero también viven de los ajustes de cuenta, de las extorsiones, del tráfico ilegal de residuos y hasta del lavado de dinero. Es la mafia más poderosa de Italia, una de las más fuertes del mundo. Sí, le robó el puesto a la Cosa Nostra. Sigue viva a pesar de que su histórico jefe murió de cáncer de colon poco después de ser arrestado. Les hablo de la Cosa Nostra, una mafia que se adueñó de Sicilia en Italia y que nació a principios del siglo XIX por granjeros que administraban las tierras de la nobleza siciliana, y luego los hijos de esos granjeros se encargaron de consolidar la mafia porque reclamaban las tierras que ellos tenían años trabajando pero que pertenecían a otros, o sea, a la nobleza. Y aunque comenzaron a hacer dinero
por la actividad agrícola, después se diversificaron hasta volverse una multinacional dedicada al asesinato, secuestro, fraude, extorsión, contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de armas, tráfico de personas, narcotráfico. Ay, sí, esa es la Cosa Nostra, que ha sufrido, por cierto, golpes esporádicos, algunos severos, por parte del gobierno italiano, pero nunca ha sido vencida por completo. Están adueñados de Sicilia, una isla en la que dejaron huellas todo tipo de civilizaciones. Por allí pasaron los griegos, los helénicos, judíos, romanos, bizantinos, árabes, germanos, franceses, españoles. Y hoy es de la Cosa Nostra, una mafia temida que tiene un código de silencio para mostrar total lealtad. A quien no lo cumple, le consideran traidor y corre el riesgo de ser torturado o ejecutado. Para no dejar rastros, lo más común es que ellos se comuniquen dejando pequeñas notas debajo de alguna piedra. Y no crean que en Sicilia los quieren. Al contrario, se han ganado el desprecio de los habitantes por las extorsiones a los comerciantes locales. A principios del siglo, muchos integrantes de la Cosa Nostra se fueron a Estados Unidos y lograron volverse una fuerza del crimen organizado en Chicago y en Nueva York. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaban la lana? Bueno, pues en principio vendiendo alcohol de manera clandestina durante los años que estuvo prohibido, o sea que estamos hablando de la década de 1920, y en los 90 se volvieron un grupo muy sanguinario. De hecho, estaban en guerra con el Estado italiano. En mayo de 1992 detonaron una bomba que mató al fiscal, a su esposa y a 3 guardaespaldas. 2 meses después volvieron a atacar y asesinaron al nuevo fiscal y a 5 de sus guardaespaldas con otra bomba. Tanto la Cosa Nostra como la Camorra, la mafia napolitana también allí en Italia, han sido fuertemente debilitadas por la policía en los últimos años. Y mafias no solo se ven en Italia. Triadas, en chino, es igual a organización criminal. Fue fundada por monjes que de manera secreta querían derrocar la dinastía Qing, por allá en los años de los imperios chinos. Fueron hombres revolucionarios, incluso entrenaron a campesinos pobres para que formaran parte de la milicia armada y nutrir estos grupos revolucionarios. Y sí, lo lograron. Cae la dinastía Qing, pero perdieron la razón de ser y se pasaron al crimen organizado. Actualmente tienen su base en Hong Kong, Taiwán y China. Y si quieres saber la diferencia entre esos lugares, regrésate 2 o 3 capítulos. Se llama Las Dos Chinas. La triada se dedica al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, la falsificación, venta y distribución de todo tipo de productos, la prostitución, tienen clínicas ilegales y hasta muertes por encargo. Viven del dinero que les deja la heroína que llevan desde China hasta Europa. Y aquí les va un dato. Según la DEA, el 80% del negocio de la heroína en el mundo está en manos de las triadas. Una de las formas de actuar más comunes de esta mafia es captar jóvenes vendiéndoles el sueño americano. Trasladarlos desde su país de origen a otro en donde esta mafia tiene dominio. Les ofrecen riqueza, mejor calidad de vida, educación, pero no es así. Son engañados. Ser miembro de esta mafia no es sencillo. Hay que pasar por varios rituales que van desde un juramento hasta sacrificar animales para bañarse y beber de su sangre. Generalmente son gallos. Reconocerlos sí es fácil por su particular indumentaria. Y aunque es la mafia más hermética del planeta, si pensaban que China se está disputando el liderazgo mundial con Estados Unidos y Rusia, sí están en lo cierto, pero el poder del crimen organizado, crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los zares y la Rusia imperial. Aunque el verdadero avance de estas organizaciones criminales comenzó por allá en 1988, cuando empezó el declive de la Unión Soviética. También colapsó la economía y muchos rusos, desesperados por dinero, recurrieron a la delincuencia y así fue como se formó la mafia rusa, integrada por exagentes de la KGB, deportistas, veteranos de la guerra de Afganistán y de la Primera y la Segunda Guerra de Chechenia, que ahora se encontraban desempleados, pero con experiencia y técnicas que les podrían resultar útiles en la delincuencia. De los robos siguieron los asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros. En 1993 casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia y el 80% de las empresas estaban pagando dinero por extorsión. El que no pagaba su cuota amanecía muerto. Pasaron los años y se volvieron socios y amigos de los triadas chinos y de la italiana Cosa Nostra. También tienen conexiones con los cárteles del crimen organizado de América Latina. De hecho, desde nuestra región
Ellos importan la cocaína. Actualmente el crimen organizado ruso se ha extendido a muchos otros países como Israel, India, Hungría, Sudáfrica, España y Tailandia. En cualquier época de la historia, desde cualquier nación, se han emprendido guerras contra las mafias, pero son tan poderosas que ahí siguen de pie con el paso de los años. Y este es el quinto enfoque. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo, déjame likes y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos la próxima semana.